Recording in progress. Bien, jóvenes, vamos a iniciar la clase. Fíjense, estamos viendo la conversión de energía electromecánica. Vamos a continuar entonces con la clase que tuvimos el día martes. No se olviden la práctica, la cuarta práctica y última es el día jueves 12 de diciembre. Jueves 12. Perdón, jueves 9. Jueves 9 de diciembre. Jueves 9 y los temas para esta cuarta práctica calificada es preguntas de transformador trifásico, 2 preguntas de conversión y una pregunta de arrollamientos. Repito, los temas para esta cuarta y última práctica calificada va a ser una pregunta de transformadores trifásicos, 2 preguntas de conversión y una pregunta de arrollamientos que vamos a ver la próxima semana. Bien. Entonces decimos conversión de energía electromecánica. Conversión de energía electromecánica. Bien. Habíamos dicho que la conversión de energía electromecánica que tiene lugar por medios de campos magnéticos o eléctricos lo estudiábamos en los siguientes dispositivos. Primer tipo de dispositivos, los equipos de medida y control que frecuentemente pertenecen a la categoría de transductores y operan generalmente con señales muy pequeñas y tienen una relación lineal entre la entrada y la salida. Ejemplos, los micrófonos, los pickups, los altavoces, los megáfonos, etc. 2, ¿cuál era el otro tipo de equipos en que estudiamos este capítulo de conversión de energía electromecánica? Los equipos capaces de ejercer una fuerza, tales como los relés, los solenoides y electroimones. Y el tercer grupo de equipos eran los motores y los generadores que realizan un proceso continuo de conversión de energía, y lo vamos a ver, ustedes lo van a ver en detalle el próximo ciclo en su curso de máquinas eléctricas 2. Esos eran los 3 equipos. No se olviden, equipos de medida y control llamados transductores, los equipos capaces de ejercer una fuerza tales como los relés, los solenoides, los electroimanes, y 3, los equipos que realizan un proceso continuo de conversión de energía tales como los motores y los generadores. Entonces, habíamos hecho algunas consideraciones cuando resolvamos ejercicios de conversión de energía. ¿Cuáles eran esas consideraciones? ¿Cuáles eran esas consideraciones o esos factores que teníamos que tomar en cuenta antes de abordar un ejercicio, un problema de este capítulo? Las consideraciones que tenemos que hacer son las siguientes.
En primer lugar, suponer que el núcleo del material es muy grande, prácticamente la permeabilidad de este núcleo es infinita. Si la permeabilidad es infinita, ¿qué implica? Implica que la reluctancia del material, la reluctancia magnética prácticamente es cero. Es cero, y ¿no es cierto? Este núcleo era un núcleo ideal, con acoplamiento magnético perfecto. No había flujos de dispersión. Los flujos de dispersión prácticamente eran cero. Los flujos de dispersión no se despreciaba, ¿no es cierto? Las pérdidas en el núcleo eran despreciables. Pérdidas en el núcleo, si decimos cero. ¿Qué implica que las pérdidas en el núcleo sean cero? Que las pérdidas por histéresis era igual a cero, y las pérdidas por corrientes parásitas también igual a cero. Pérdidas por Foucault o corrientes parásitas también igual a cero. ¿Cuál era la segunda suposición que hacíamos? La segunda suposición que hacíamos era de que trabajábamos con elementos lineales, ¿no es cierto? O núcleos lineales o ideales, en donde la curva característica de magnetización de este núcleo, de este aparato electromagnético, era una curva lineal, una recta 45 grados, donde se consideraba que el valor de la energía almacenada, esta área era igual a la energía almacenada, y esta otra área era igual a la coenergía. Pero como era un sistema lineal o ideal, la energía en módulo, la energía almacenada, era igual a la coenergía. ¿No es cierto? ¿Y cuál era la tercera suposición? Suponíamos que los embobinados no presentaban resistencia, a no ser que le digan lo contrario. Si le decían que sí consideren, lo consideraban, pero si no les decían nada, asumían que la resistencia del embobinado o embobinados, si había más de un embobinado, la resistencia de los embobinados era igual a cero. Y si la resistencia de los embobinados es igual a cero, quiere decir que las pérdidas en el cobre, también era igual a cero, ¿no? ¿Y qué más asumíamos? Que se despreciaba el efecto marginal. ¿Qué cosa quiere decir despreciar el efecto marginal? Que tenían que considerar que el área transversal del núcleo, el área del material, era aproximadamente igual al área efectiva del entrehierro. Y si eso ocurría, ¿qué implicaba? Que la densidad del flujo del material, ¿no es cierto?, era igual a la densidad de flujo del entrehierro. Igual a la densidad de flujo del entrehierro. Ahí está. ¿Qué más consideramos? Que las pérdidas mecánicas eran despreciables también. Las pérdidas mecánicas, pérdidas por fricción, era igual a cero. Fricción del aire, al moverse esa armadura de un lugar, de una posición a otra, la resistencia del aire no ofrecía mayor oposición, ¿no? Despreciamos las pérdidas mecánicas, pérdidas por fricción. Entonces, ¿qué cosa habíamos deducido en la clase anterior? Decíamos, si teníamos un relé primitivo, vamos a decir así, acá está su núcleo, acá está el núcleo principal, ahí está el núcleo principal. Aquí está su embobinado de excitación de ese núcleo principal. Ahí está su embobinado de excitación de n vueltas. Aquí está su armadura. Ahí está su armadura. Adosada a un resorte. Y este resorte adosado a la pared. Entonces teníamos que habían dos entrehierros, un entrehierro en la parte superior y un entrehierro en la parte inferior. ¿Cómo funcionaba este relé?
lo excitábamos, de alguna manera le hacíamos llegar corriente a este embobinado de n vueltas. Esta corriente producía un campo magnético aquí en la trayectoria magnética, un flujo variable en el tiempo. Y como eran imanes, este núcleo principal atraía la armadura y la armadura se cerraba. Se movía en esta dirección. Y al moverse, cerraba los contactos aquí y accionaba esta altavoz. Prácticamente lo que se hacía con corriente es producir una fuerza mecánica de origen electromagnético, ¿no es cierto? Había una fuerza mecánica que hacía que se cerrara esta armadura hacia el núcleo principal. Una fuerza mecánica de origen electromagnético. Entonces, nosotros habíamos deducido, habíamos indicado que esa fuerza mecánica de origen electromagnético era igual a ¿qué? Esa fuerza mecánica de origen electromagnético era igual a menos la derivada parcial de la energía de campo respecto de X, donde X era esta distancia de movimiento de la armadura y esa energía almacenada era la función del flujo concatenado de X, la derivada parcial respecto de X, cuando ese flujo concatenado es constante. Ahí está. En función de la energía almacenada. Y en función de la coenergía que habíamos dicho, en función de la coenergía, esa fuerza mecánica de origen electromagnético era igual a la derivada parcial de la energía de campo respecto de X, ¿no? Y esta coenergía dependía de la corriente y de X, cuando la corriente era constante. Entonces, estas eran las dos fórmulas para calcular ¿qué cosa? La fuerza mecánica de origen electromagnético. Cuando tenemos sistemas rotativos, vamos a decir así, tenemos un estator y tenemos un rotor, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tenemos un sistema rotativo como el que voy a dibujar en la pizarra, fíjense, aquí dibujo el estator. Aquí estoy dibujando el estator de esta máquina rotativa. Ahí está el estator. Aquí tengo su embobinado de excitación del estator. Este es el estator, la parte fija de la máquina, la parte que no rota, ¿no es cierto? Con una corriente que le hago llegar, una corriente estatórica, al cual llamo I sub S, corriente del estator. Este es el estator. Su eje magnético de este estator va a ser este eje que pasa por acá. Este es el eje magnético del estator. Este va a ser el eje magnético del estator. Y acá dibujo el eje magnético del rotor. Fíjense, aquí dibujo el eje magnético del rotor.
¿Qué cosa se va a cumplir? Acá tengo el rotor. Aquí está el rotor con su embobinado que lleva corriente. De la corriente rotor, corriente rotórica. Entonces, el ángulo que va a ser los ejes magnéticos del estator y del rotor, este ángulo entre los ejes magnéticos va a ser un ángulo teta. Va a ser un ángulo teta, ¿no es cierto? Y el rotor va a girar a una determinada velocidad mecánica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué digo? ¿A qué va a ser igual el torque electromagnético? Este es el rotor, ¿no es cierto? La parte móvil, la parte que gira, la parte que rota, de ahí el nombre de rotor. Rotor porque es móvil, porque rota, porque gira a una determinada velocidad angular mecánica. Entonces, fíjense, decimos así, tau sub E va a ser el torque electromagnético. El torque electromagnético, ¿a qué va a ser igual este torque electromagnético? Va a ser igual a menos la derivada parcial de la energía de campo, respecto de teta, cuando esta energía de campo depende de lambda, depende de teta, y cuando este lambda permanece constante. Lambda, si decimos, constante. Este torque electromagnético también va a ser igual, a la derivada de la coenergía, que es una función de la corriente del ángulo teta respecto de teta cuando la corriente es constante. Entonces esas son las fórmulas para hallar el torque electromagnético, tau sub E, que viene a ser tau sub E, el torque electromagnético. Torque electromagnético. Entonces, fíjense, esta fuerza mecánica de origen electromagnética depende de la energía. Esa energía almacenada cuando se trata de un solo bobinado, como en este caso, esa energía almacenada, ¿a qué va a ser igual? Esa energía almacenada va a ser igual a un medio de la inductancia total por la corriente al cuadrado. Medio de la inductancia del sistema núcleo bobina por la corriente al cuadrado, por esta corriente al cuadrado. Y esta inductancia que va a ser igual, al número de vueltas al cuadrado entre la reluctancia equivalente del sistema núcleo bobina. ¿No es cierto? Estas fórmulas las tienen que saber. ¿Qué pasa cuando tenemos dos embobinados como en este caso? Cuando tenemos dos embobinados como en este caso, hablamos de una autoinductancia propia del estator, una autoinductancia propia del estator y una inductancia mutua entre estator-rotor. Para el estator y para el rotor tenemos una autoinductancia propia del rotor y una
inductancia mutua, rotor, estator. Generalmente, como son sistemas ideales, se va a cumplir que esa inductancia mutua, estator-rotor, va a ser igual a la inductancia mutua, rotor, estator. Entonces, cuando tenemos dos embobinados, como en este caso, esa energía almacenada va a ser igual a la coenergía, y eso va a ser igual a un medio la inductancia propia del estator por la corriente estatórica al cuadrado más un medio la inductancia propia del rotor por la corriente rotórica al cuadrado más esa inductancia mutua estator-rotor por la corriente estatórica por la corriente rotórica. Esa es la forma como tienen que abordar, ¿no es cierto?, ustedes los ejercicios. Cuando tienen una sola bobina o cuando tienen dos bobinas. Cuando quieren calcular la fuerza mecánica de origen electromagnético y cuando quieren hallar el torque electromagnético. A veces le preguntan sobre la fuerza promedio, la fuerza average. Esa fuerza promedio, fíjense, esa fuerza mecánica de origen electromagnético promedio, esa fuerza electromagnética promedio o average, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 sobre el periodo, la integral desde 0 hasta ese periodo, ¿de quién? De esa fuerza electromagnética instantánea, ¿no es cierto? Instantánea, diferencial de WT. Así. Esto es lo que tienen que saber para abordar cualquier ejercicio de conversión de energía electromecánica en máquinas estáticas y en máquinas rotativas. Entonces, ese es en resumen las consideraciones que tienen que hacer al tratar de resolver algún ejercicio de conversión de energía electromecánica, tanto en máquinas estáticas como en máquinas rotativas. En las máquinas estáticas se calcula la fuerza electromagnética de origen electromagnético y en máquinas rotativas calculan el torque, ese torque electromagnético entre estator y rotor. Entonces nos vamos a repasar algunos conceptos, fíjense. Voy a borrar. Seguimos entonces. ¿Cuál va a ser el logro de la sesión? ¿Cuál va a ser el logro de la sesión de esta clase? Va a ser que al final de la sesión ustedes aplican las leyes básicas de la conversión de energía electromecánica para el análisis de los aparatos electromagnéticos como transductores, aparatos que ejercen fuerzas mecánicas y aparatos que realizan un proceso continuo de conversión de energía. Entonces, nos habíamos quedado viendo la curva característica de magnetización, la curva lambda versus corriente, ¿no?
nos habíamos quedado viendo esta curva característica de magnetización lambda versus corriente. Entonces, la curva lambda versus corriente, no era otra cosa que la corriente, que la curva característica de magnetización. No olvidemos que lambda o flujo concatenado, es el número de vueltas por el flujo magnético. Y el flujo magnético no es otra cosa que la densidad de flujo por el área. ¿No es cierto? Y esto es proporcional, todo esto es proporcional al voltaje. Hay una relación directa entre la densidad de flujo y la tensión. Si tenemos tensión versus corriente, tenemos la curva característica de magnetización, ¿no es cierto? Curva característica de magnetización. ¿Qué pasa cuando se incrementa el entrehierro en un circuito magnético? Cuando se incrementa el entrehierro, esta curva tiende a pasar a ser de esta forma cada vez más lineal, porque lo que el entrehierro hace es linealizar la curva característica de magnetización. Habíamos considerado, para un caso general, que si tenemos lambda versus corriente, y acá tenemos la curva característica de magnetización lambda versus corriente, el área que forma esta curva lambda versus corriente con el eje de flujo concatenado, con este eje de flujo concatenado se llama W sub F o energía de campo. Y la otra curva achurada de esta manera, en forma oblicua, es W' sub F, que es la coenergía, ¿no? Aquí tenemos la energía y la coenergía gráficamente. Y ahí tenemos nuestro relé primitivo. Fíjense, este es un ejemplo de un sistema electromecánico. Tenemos por un lado, ¿qué cosa? Tenemos por un lado nuestro núcleo principal, que es la parte fija, el núcleo principal, y tenemos la armadura o la parte móvil, ¿no es cierto? Aquí en la parte superior tenemos un entrehierro de longitud L sub G, y en la parte inferior tenemos también el mismo entrehierro de longitud L sub G. Esta armadura se va a pegar, se va a mover hacia la izquierda. Entonces, X es ese desplazamiento en forma longitudinal de la posición de referencia. L sub G es la longitud del entrehierro. Entonces, de alguna manera tenemos el embobinado de n vueltas, que en el cual se va a despreciar la resistencia, o en todo caso, si le dice que consideren, lo considera como en este caso, pero lo consideran como si estuviera como un parámetro concentrado, como si todas las n vueltas tuvieran su resistencia concentrada en este punto R. Entonces, le aplicamos un voltaje, ese voltaje genera una corriente, esa corriente es limitada por la resistencia. Esta corriente es variable, se produce un flujo variable en el tiempo que circula aplicando la regla de la mano derecha a través de la longitud media de la trayectoria magnética del núcleo. Entonces acá tenemos la FEM. Esta FEM va a ser igual al número de vueltas por la derivada del flujo respecto al tiempo. Y la fuerza que hace que se cierre esta armadura con respecto al flujo principal, se cierra, se mueve hacia la izquierda, se llama fuerza mecánica de origen electromagnético. Este es el ejemplo del sistema electromecánico, figura 5.2.1. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos lambda, acá tenemos lambda y tenemos la corriente acá, corriente. Aquí tenemos, fíjense, la curva. ¿Qué van a significar estas curvas? Fíjense. Decimos, consideremos el sistema de la figura anterior, ¿no? La parte móvil se mueve desde una posición X igual a X1 a otra posición X igual a X2. Así que al final del movimiento, el entrehierro decrece. Si se mueve desde X igual a X1 hasta X igual a X2, quiere decir que el entrehierro decrece. Disminuye de A a B, ¿no es cierto? Entonces tenemos para este punto A un lambda sub 1 y para este punto B un lambda sub 2, ¿no es cierto?
Consideremos entonces que los puntos de operación sean A minúscula cuando X es igual a X1 y B cuando X es igual a X2 en esta figura A, ¿no es cierto? Si la parte móvil ha tenido un movimiento suave, la corriente ha permanecido esencialmente constante durante el movimiento. El punto de operación, por esta razón, ha subido desde el punto A hasta el punto B, como se observa en la figura durante el movimiento, ¿no? Entonces, a través de gráficas, a través de áreas, se hace un análisis aquí que no va a ser tan fácil de observarlo, de saber, pero qué cosa es lo que se va a tener finalmente. Se va a tener lo siguiente, ¿no? Que dice, si la parte móvil ha tenido un movimiento suave, la corriente ha permanecido esencialmente constante durante el movimiento, el punto de operación, por esta razón, ha subido desde el punto A hasta B, como sucede en la figura anterior. Entonces, el diferencial de energía eléctrica, sabemos que es la integral de E por I por diferencial de tiempo. Esa es la integral de lambda 1 a lambda 2 de I diferencial de lambda, que es el área ABCD, según la figura, según la ecuación 5.24. Área ABCD. Esa área ABCD es esta área. Área ABCD. Diferencial de F va a ser la diferencia del área OBC menos el área OAD, ¿no? Va a ser la diferencia del área OBC menos el área OBC, esta área menos el área ABCD, el área OAD. Entonces, el diferencial de energía mecánica va a ser igual al diferencial de energía eléctrica menos el diferencial de energía de campo. Tengo el diferencial de energía de campo, tengo el diferencial de energía eléctrica y de campo, entonces el diferencial de energía mecánica me va a salir que va a ser igual al área OAB, al área OAB. ¿Cuál es el área OAB? El área OAB es el siguiente, OAB esta área chular. ¿A dónde quiero llegar? A demostrar que la fuerza mecánica de origen electromagnético va a ser igual a la derivada de la coenergía, que es función de I, de la corriente y de la posición respecto de X cuando la corriente es constante, ¿no? Cuando la corriente dice, si el movimiento ha ocurrido bajo condiciones de corriente constante, el trabajo mecánico hecho es representada por el área sombreada, figura 5.3.A, el cual de hecho es el incremento en la coenergía, según la ecuación 5.29. Diferencial de energía mecánica es igual al diferencial de coenergía de campo. Si Fm es la fuerza mecánica que causa el desplazamiento diferencial de X, fuerza mecánica por diferencial de X, es el diferencial de energía mecánica, y ese va a ser igual al diferencial de energía de campo. Por eso que la fuerza mecánica es igual a la derivada parcial respecto de X de la coenergía, que es una función de la corriente y de X, cuando la corriente permanece constante según la ecuación 5.31. Esto es más que nada un análisis de gráficos, ¿no es cierto?, cuando el movimiento se da en que el entrehierro decrece de una posición X igual a X1 a una posición X igual a X2 en decremento, o sea, el entrehierro decrece, se mueve hacia, la armadura se mueve hacia la izquierda, a cerrarse, ¿no?, con la parte fija del núcleo, ¿no? Y de la misma manera, dice, ahora vamos a considerar que el movimiento ha ocurrido muy rápidamente. Esto podría ser resumido en que durante el movimiento el flujo concatenado ha permanecido esencialmente constante, como sucede en la figura 5.31b. Se puede demostrar que durante el movimiento el trabajo mecánico realizado es representada por el área sombreada OAP, el cual de hecho es el decremento en la energía de campo. Por esta razón, la fuerza mecánica por diferencial de X va a ser igual al diferencial de energía mecánica, y eso va a ser igual a menos el diferencial de energía de campo. Finalmente, la fuerza mecánica va a ser igual a la derivada parcial de esa energía de campo, que es función de lambda y de X respecto de X, cuando lambda es constante según la ecuación 5.33. Dice, note que para el movimiento rápido la entrada eléctrica es 0 y diferencial de lambda 0, porque el flujo concatenado ha permanecido constante y la energía mecánica de salida ha sido suministrada completamente por la energía de campo. En el límite, cuando el diferencial de desplazamiento diferencial de X es pequeño,
las áreas OAB en la figura 5.3.1a y OAP en la figura 5.3.9 serán esencialmente las mismas. Por esta razón, el cálculo de la fuerza de las ecuaciones 531 y 533 será la misma. Entonces, repito, esto que está un poco engorroso de entenderlo observando estas gráficas, se resume en que, ¿no es cierto?, aquí, este primer caso es cuando se encuentra la fuerza mecánica de origen electromagnético a corriente constante, y esta segunda parte cuando se produce, ¿no?, a flujo concatenado constante. Este flujo permanece, el flujo lambda 1 permanece constante. Eso es en resumen, ¿no?, la obtención de esa fórmula que les indiqué al inicio, al empezar la clase. La fuerza mecánica de origen electromagnético es igual a menos la derivada parcial de energía de campo respecto de X, la energía de campo que es función de lambda, del flujo concatenado, y de X, cuando ese flujo concatenado permanece constante. Eso mismo, la fuerza mecánica de origen electromagnético va a ser igual a la derivada parcial, ¿no?, de respecto de X, de la coenergía, que es función de la corriente, y de X, cuando la corriente permanece constante. Entonces, aquí tenemos un ejemplo 2. ¿Qué dice el ejemplo 2? Dice lo siguiente: la relación lambda versus corriente para un sistema electromagnético está dada por esta ecuación corriente igual a lambda G. Ese G viene a ser la variable X, el entrehierro X, entre 0.09 al cuadrado, ¿no? Dice, el cual es válido para los límites corriente mayor que 0, menor que 4 amperios, y entrehierro mayor que 3, menor que 10 centímetros. Para una corriente de 3 amperios, la longitud de entrehierro G es 5 centímetros. Encuentre la fuerza mecánica de la parte móvil usando el concepto de energía y coenergía de campo. Entonces, fíjense, jóvenes, en este ejercicio la variable de movimiento va a ser X o G o X, ¿no es cierto? Y esa distancia del entrehierro de 3 que varía entre 3 centímetros y 10, hay que pasarlo a metros, sería 3 por 10 a la menos 2, y en otro caso 10 por 10 a la menos 2, para que les dé la distancia. Y el entrehierro 5 centímetros, ¿no? G 5 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, ¿qué decimos? La relación lambda versus corriente es no lineal. De la relación lambda versus corriente, lambda es igual a 0.09 por la corriente a la 1 medio sobre G. Entonces, la coenergía del sistema, fíjense, W' sub F, que va a ser igual a la integral desde 0 hasta un valor de corriente de lambda diferencial de I. Si lo integramos, ¿qué tenemos? Integral de 0.09 I a la 1 medio entre el entrehierro G diferencial de I, o sea, la variable de integración es I. Como tenemos I a la 1 medio, ¿cómo será la integral? I a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos ahí 0.09 entre G por 2 tercios por I a la 3 medios joules. La energía sale expresada en joules. De la ecuación 531, la fuerza mecánica de origen electromagnético va a ser la derivada parcial de la coenergía, que es función de la corriente, que es función del entrehierro, respecto al entrehierro cuando la corriente es constante. Entonces, ahí decimos que la fuerza mecánica de origen electromagnético va a ser igual a menos 0.09 por 2 tercios I a la 3 medios por esa derivada de 1 sobre G. ¿Cuánto es la derivada de 1 sobre G? Menos 1 sobre G cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, tengo ahí esa fuerza mecánica de la ecuación 531. Tengo la fuerza mecánica, ¿no?, para un entrehierro de 0.05 metros y una corriente de 3 amperios, me sale una fuerza mecánica de menos 124.7 Newton metro. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes, para esta primera parte del ejercicio? La fuerza mecánica hallada a partir de menos la derivada parcial de la energía de campo
respecto de X. Y si lo hallamos en función de la energía del sistema, ¿qué diremos? La energía del sistema va a ser igual a la integral de 0 a lambda de I diferencial de lambda. Eso va a ser igual a la integral de 0 a lambda de lambda G entre 0.09 al cuadrado diferencial de lambda. Entonces, ¿qué tengo aquí? La energía de campo va a ser lambda cubo sobre 3 G cuadrado sobre 0.09. Entonces, reemplazando los datos, empleando la coenergía, tenemos que esa fuerza mecánica evaluada para flujo concatenado constante va a ser 2G lambda Q entre 3 por 0.09. Para G 0.05 metros y la corriente 3 amperios, tenemos que el lambda nos sale 3.12 Weber vuelta. Entonces, la fuerza mecánica nos va a salir menos 124.7 Newton metro. 124.7 Newton metro. La fuerza mecánica de origen electromagnético. Van a salir iguales. Las fuerzas calculadas basadas en las funciones de energía y coenergía son las mismas como se esperaba. La selección de la función energía o coenergía, así como las bases para el cálculo, es materia de conveniencia. Depende de las variables dadas. El signo negativo de las fuerzas mecánicas de origen electromagnético indica que la fuerza actúa en dirección de la disminución de la longitud del entrehierro. ¿Preguntas hasta acá? No hay preguntas, seguimos entonces. Ahora vamos, como hemos dicho, vamos a analizar únicamente sistemas lineales. Sistemas lineales en donde la curva característica de magnetización va a ser una recta a 45 grados. De tal manera que el área achurada entre la curva lambda versus corriente o voltaje versus corriente o densidad de flujo versus intensidad magnética va a ser una recta a 45 grados y el área comprendida entre la curva y el eje de densidad de flujo, ¿no es cierto?, va a representar la energía almacenada y el área encerrada por la curva de magnetización y el eje de abscisas, que es el eje de corriente. Entonces, vamos a tener que las áreas van a ser iguales. Entonces, ¿qué dice? Consideremos el sistema electromagnético de la figura del relé primitivo. Si la reluctancia de la trayectoria magnética del núcleo es despreciable porque la permeabilidad tiende a infinito, es muy grande. Comparada con la de la trayectoria del entrehierro, la relación lambda I consigue ser lineal. Para este sistema idealizado que se cumple que lambda es igual a L, que es función de X, por la corriente. Lambda es igual a L por I, según la ecuación 534, donde L de X es la inductancia para la bobina, cuyo valor depende de la longitud del entrehierro. ¿No? L de X, repito, es la inductancia para la bobina, cuyo valor depende de la longitud del entrehierro. La energía de campo, fíjense, la energía de campo W sub F es igual a la integral, de I diferencial de lambda. I diferencial de lambda según la ecuación 535. De las ecuaciones 534 y 535 tenemos la ecuación 536 reemplazando ese valor de la corriente en la ecuación 535. Tenemos que la energía de campo va a ser la integral de 0 a lambda, de lambda entre la inductancia que es función de X por diferencial de lambda. Tendríamos lambda al cuadrado entre 2Lx según la ecuación 536. Entonces la energía de campo va a ser L de X y cuadrado entre 2. En medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. La energía almacenada que ya la habíamos deducido
anteriormente según la ecuación 537. Entonces tenemos el sistema, este es el sistema lineal, el esquema de un relé primitivo. Al cerrarse esta armadura, el núcleo principal abre o cierra un contacto, ¿no es cierto? Esta armadura. Tranquilamente, al cerrarse, cierra o abre un circuito. La idea es calcular esa fuerza electromecánica necesaria para cada caso particular, pero tendríamos que tener como dato qué cosa, la densidad de flujo en el entrehierro, el número de vueltas, de ahí se saca la inductancia, etcétera, etcétera. Entonces, de las ecuaciones 534 y 535 que decimos, que la ecuación 535 nos dice que la energía almacenada es un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. Y de las ecuaciones 533 y 536 que diremos que la fuerza mecánica de origen electromagnético va a ser menos la derivada respecto de X de esa energía de campo, ¿no? De lambda al cuadrado sobre 2Lx cuando lambda es constante. Si lambda es constante, sale de la derivada. ¿Y qué tenemos? Lambda al cuadrado sobre 2L de X por la derivada de L de X respecto de X según la ecuación 538 y 539. Entonces, fíjense, esa fuerza mecánica va a ser un medio, la corriente al cuadrado, derivada de la inductancia, que es función de X, respecto de X según la ecuación 540. Y para un sistema lineal, como les decía, que se cumple, que la energía es igual a la coenergía, y ese es un medio de L de X por la corriente al cuadrado, según la ecuación 541. Y de las ecuaciones 531 y 541 que decimos, esa fuerza mecánica de origen electromagnético va a ser igual a la derivada parcial respecto de X de esa energía de campo. Si reemplazamos 541 y 542, cuando la corriente es constante, obtenemos que esa fuerza mecánica es un medio de la corriente al cuadrado por la derivada de L de X respecto de X. Las ecuaciones 540 y 543 muestran las mismas expresiones para las fuerzas obtenidas a partir de las funciones de energía y coenergía, ¿no? Entonces, para el sistema de la figura 5.2.1, la reluctancia de la trayectoria magnética es despreciada, es omitida. Entonces, aplicando la ley circuital de Ampère, que tendríamos N por I igual a HG por LG, pero son dos entrehierros, por supuesto tenemos dos veces LG. Como la intensidad magnética en el entrehierro es densidad de flujo en el entrehierro entre mu sub 0, eso lo dividimos, eso lo multiplicamos por 2 veces G, 2 veces el entrehierro, según la ecuación 544. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? No hay preguntas, seguimos. Tenemos entonces que N por I es igual a H en el entrehierro por 2 veces G. ¿Por qué por 2 veces G? Porque tenemos un entrehierro en la parte superior y tenemos un entrehierro en la parte inferior. Va a ser 2 veces la longitud del entrehierro. Esa intensidad magnética en el entrehierro H sub G es igual a la densidad de flujo en el entrehierro entre mu sub 0 por 2 veces G, que es la longitud de los entrehierros. Sumados, 2 veces G. Entonces, de la ecuación 517 que tenemos, la energía de campo va a ser igual a densidad de flujo al cuadrado en el entrehierro entre 2 mu sub 0 por el volumen del entrehierro. Entonces, esa energía de campo va a ser igual a B cuadrado sub G entre 2 mu sub 0 por A sub G por 2 veces G, según la ecuación 546, donde A sub G es el área de la sección transversal del entrehierro, y de las ecuaciones 533 y 546 que tenemos que esa fuerza mecánica de origen electromagnético va a ser menos, o va a ser la derivada. En lugar de derivada respecto de X, digo, la variable va a ser G, derivada respecto de G, de la densidad de flujo al cuadrado en el entrehierro sobre 2 mu sub 0 por el volumen. Y ese volumen va a ser igual a A sub G por 2 veces LG. Entonces, eso va a ser igual a la densidad de flujo del entrehierro al cuadrado entre 2 mu sub 0 por 2 veces A sub G, según la ecuación 547. De aquí
que la fuerza por unidad de área de entrehierro llamada presión magnética va a estar dada por esa expresión. Fuerza magnética va a ser densidad de flujo al cuadrado entre 2 veces mu sub 0. Newton por metro cuadrado. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, fíjense, otro ejemplo, el ejemplo 3. Tienen un par de minutos para que lean este ejercicio y tomen los datos respectivos. ¿Qué dice el ejercicio? Dice el sistema magnético mostrado en la figura E.5.3 tiene los siguientes parámetros. Número de vueltas del embobinado, 500 vueltas. Corriente continua, 2 amperios. Ancho del entrehierro, 2 centímetros. Profundidad del entrehierro, 2 centímetros. Y largo del entrehierro, L sub G, 1 milímetro. Omita la reluctancia del núcleo. Dice hay que despreciar la reluctancia del núcleo, o sea, la permeabilidad es tan grande, mutin de infinito, que despreciamos la reluctancia del núcleo. Despreciar también el flujo de dispersión y despreciar también el efecto de borde. ¿Qué quiere decir que despreciemos el efecto de borde o efecto marginal? Al decirnos que despreciemos el efecto de borde o efecto marginal, quiere decir que tenemos que considerar que el área del material va a ser igual al área efectiva del entrehierro. No, repito, el área del material va a ser igual al área efectiva del entrehierro. Por lo tanto, la densidad de flujo material va a ser igual a la densidad de flujo del entrehierro. Entonces, primera pregunta dice, determinar la fuerza de atracción entre ambas partes del entrehierro, y B, determina la energía almacenada en el entrehierro. Entonces, fíjense, esa aplicación de fórmula que decimos la densidad de flujo en el entrehierro, que va a ser igual a mu sub 0 por h del entrehierro. Y h en el entrehierro es n por i entre la longitud del entrehierro, ¿no? Entonces reemplazamos aquí la fuerza mecánica, va a ser b cuadrado sub g entre 2 mu sub 0 por a sub g. Ese b sub g al cuadrado va a ser mu sub 0, n cuadrado, corriente al cuadrado, entre 2 veces L sub G al cuadrado por el área efectiva del entrehierro. Reemplazando los datos, mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7, el número de vueltas es 500 al cuadrado, corriente al cuadrado, 2 al cuadrado, y el área efectiva del entrehierro va a ser 2 por 2, 2 centímetros por 2 centímetros por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Pues entre 2 veces L sub G va a ser 2 veces 1 por 10 a la menos 3, que es la longitud del entrehierro, al cuadrado sale 2 por 1 por 10 a la menos 6. La fuerza mecánica de origen electromagnético nos sale 251.33 newtons. Y para calcular la energía almacenada, aplicamos la fórmula densidad de flujo en el entrehierro al cuadrado entre 2 mu sub 0
por el volumen del entrehierro, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Reemplazando los datos, el volumen del entrehierro va a ser igual al área efectiva del entrehierro por la longitud del entrehierro, ¿no? Entonces, tenemos que, reemplazando datos, nos va a salir que esa energía almacenada 251.33 por 10 a la menos 3 joules, o sea, 0.25133 joules. Está aplicando únicamente las fórmulas que hemos visto aquí, estas fórmulas, ¿no? Para la fuerza, la fuerza magnética llamada presión magnética y la energía almacenada, según la ecuación 546. Vamos a ver este otro ejercicio, el ejemplo 4. ¿Qué dice el ejemplo 4? A ver, tienen un par de minutos para que lo lean y tomen los datos respectivos. Bien, ¿qué dice el ejercicio? Dice ejemplo 4, el sistema magnético de levante mostrado en la figura E.5.4 tiene una sección transversal cuadrada de 6 por 6 centímetros cuadrados, o sea, su área transversal es de 6 por 6, 36 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. La bobina tiene 300 vueltas y una resistencia de 6 ohmios. Omita la reluctancia del núcleo magnético y el efecto de borde en el entrehierro. ¿Qué cosa quiere decir? Que tenemos que considerar permeabilidad infinita, reluctancia magnética igual a 0 y efecto de borde 0, que sí que el área efectiva del entrehierro va a ser igual a la área efectiva del material, y eso va a implicar que la densidad de flujo en el material va a ser igual a la densidad de flujo en el entrehierro. Entonces dice, ¿no? A, si el entrehierro es inicialmente mantenido en 5 milímetros, ojo, si el entrehierro es inicialmente mantenido en 5 milímetros y la fuente DC de 120 voltios es conectada a la bobina, determine la energía almacenada en el campo, A.2, la fuerza de levante. Y B, si el entrehierro es nuevamente mantenido en 5 milímetros y una fuente AC de corriente alterna de valor 120 voltios eficaces o RMS a 60 Hz es conectada a la bobina, determina el valor promedio de la fuerza de levante. Entonces, en este caso B, hay que calcular primeramente la fuerza instantánea y luego calcular la fuerza average o la fuerza promedio, integrando en 1 sobre el periodo integral desde 0 hasta el periodo de esa fuerza electromagnética instantánea diferencial de omega t. Pues aquí en la parte inferior izquierda que tenemos, justamente tenemos ese sistema magnético de levante, mostrado en la figura de .54,
Y en la figura inferior derecha tenemos cómo varía la corriente, cómo varía la densidad de flujo, cómo varía la fuerza mecánica de origen electromagnética en función del tiempo. Son valores sinusoidales. Corriente alterna, densidad de flujo alterno y fuerza mecánica alterna. Entonces, ¿qué decimos? La corriente, ¿a qué va a ser igual? La corriente en la bobina va a ser el voltaje entre la resistencia. Esa corriente va a ser 120 entre 6, 20 amperios. 20 amperios de corriente continua. Porque la resultancia del núcleo magnético es despreciado, la energía de campo del núcleo magnético es despreciado. Toda la energía de campo está en los entrehierros, debido a que la permeabilidad del material es tan grande, de tal manera que la resultancia del núcleo va a ser despreciada. Entonces, ¿qué tenemos en la ecuación de Ampere? N por I, ¿a qué va a ser igual? A HG por LG. Pero tenemos dos entrehierros, por eso que más abajito, en lugar de LG, reemplaza por 2G, porque son dos entrehierros. HG es igual a que la intensidad magnética del entrehierro es igual a que a la densidad de flujo del entrehierro entre mu sub 0 por la longitud del entrehierro. Entonces, esa densidad de flujo del entrehierro va a ser igual a mu sub 0 N por I entre 2 veces G. ¿Por qué 2 veces G? Porque son dos entrehierros. Entonces, ¿qué tenemos? Reemplazando datos, mu sub 0 es 4 pi por 10 a la menos 7, número de espiras 300, corriente 20 amperios, y 2G, 2 por 5 por 10 a la menos 3 nos sale 0.754 Tesla. Entonces, la energía de campo, fíjense, la energía de campo va a ser la densidad de flujo del entrehierro al cuadrado entre 2 mu sub 0 por el volumen del entrehierro. ¿Y cuánto será el volumen del entrehierro? ¿No? Va a ser el ancho por el largo, por la profundidad, pero acá tenemos el ancho por 10 a la menos 2, la profundidad por 10 a la menos 2 y la longitud por 10 a la menos 3. Por eso sale 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 por 10 a la 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2 por 10 a la menos 3 sale 10 a la menos 7. Eso sale esa energía de campo 8.143 joules. Hemos calculado entonces la energía almacenada en el campo. Tenemos la densidad de flujo del entrehierro que es 0.754 Tesla. Y esa energía de campo, fíjense, es la densidad de flujo al cuadrado entre 2 sub 0 por el volumen del entrehierro. Entonces, si reemplazamos los datos, nos sale esa energía de campo 8.143 joules. De la ecuación 547, la fuerza de levante, ahí lo tenemos, la fuerza mecánica de origen electromagnético va a ser densidad de flujo al cuadrado entre 2 mu sub 0 por el área efectiva del entrehierro. Entonces, ¿cuánto nos sale eso reemplazando datos? Nos sale 1628.7 newtons. Este es para el caso de una excitación con DC, con corriente continua, ¿no? El caso B es para una excitación con corriente alterna. Y cuando tenemos corriente alterna ya no podemos hablar de resistencia solas a secas, sino hablamos de impedancia. Una impedancia que está conformada de una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria está antecedida por el operador J, que es raíz de menos 1, ¿no? Entonces, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual la inductancia en la bobina? Fíjense, la inductancia en la bobina va a ser N cuadrado sobre R equivalente. R equivalente, acá son 2 veces la resultancia del entrehierro, aquí realmente es 2 veces, pero acá lo considera. No está considerando aquí inicialmente, pero luego considera 2 entre 2 por 5 por 10 a la menos 3. Entonces, como la inductancia es N cuadrado sobre la resultancia equivalente, y la resultancia equivalente es 2 veces RG, aquí va a ser N cuadrado mu sub 0 por área efectiva del entrehierro entre L sub G. Reemplazando los datos, número de vueltas es 300 al cuadrado, mu sub 0 es 4 pi por 10 a la menos 7. El área efectiva del entrehierro va a ser el área material expresada en metros cuadrados, 66 por 6 por 10 a la menos 4. Entre la longitud de entrehierro, que es la longitud de 5, como son 2 entrehierros, va a ser 2 por 5 por 10 a la menos 3. En otras palabras, la inductancia va a ser igual a 40.7 por 10 a la menos 3 henrios. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes?
No hay duda, seguimos entonces. Para una excitación AC que tenemos que, hablamos de impedancia, ahora impedancia está conformada por una resistencia y una reactancia. La inductancia va a ser igual a n cuadrado sobre la reactancia equivalente, y la inductancia, ¿cómo se calcula? Dividiendo justamente n cuadrado 300 al cuadrado por un sub 0 por la efectiva entre hierro, entre dos veces la longitud del entrehierro, que nos sale 40.7 por 10 a la menos 3 henrios. Z, esa impedancia, es 6 más J377 por 40.7 por 10 a la menos 3, 6 más J 15.34 ohmios. Entonces la corriente en la bobina eficaz, corriente eficaz va a ser el voltaje alterno aplicado eficaz, 120, entre la resistencia más la reactancia de dispersión, todo elevado al cuadrado, raíz cuadrada. Y eso nos sale una corriente de 7.29 amperios. Fíjense, una corriente eficaz de 7.29 amperios. Luego, la densidad del flujo en el entrehierro va a ser B sub G mod sub 0 N por I entre dos veces. Como son dos entrehierros, tanto uno en la parte superior como en la parte inferior, hacemos el cálculo para hallar la densidad de flujo en el entrehierro. Entonces, como la densidad de flujo es proporcional a la corriente y por esta razón varía sinusoidalmente con el tiempo, como sucede en la figura E.54, el valor eficaz, el valor RMS, se tendrá con la corriente RMS. 4 pi por 10 a la menos 7 por 300 por 7.29 entre dos veces, 5 por 10 a la 5G, 5 por 10 a la menos 3 Tesla. Luego B eficaz va a ser 0.275 Weber por metro cuadrado. La densidad de flujo es ese valor. Y la fuerza de levante, lo aplicamos por la fórmula, ¿no es cierto? La fuerza varía con el cuadrado de la densidad de flujo, como se muestra en la figura anterior. Por eso es que la fuerza mecánica del origen electromagnético, que va a ser igual a B sub G al cuadrado sobre un cero promedio por dos veces A sub G, ¿no es cierto? ¿Y eso cuánto sale? Esa fuerza mecánica de origen electromagnético promedio, fuerza de average, me sale 216.3 newtons, el cual es así un octavo de la fuerza de levante obtenida con fuente DC de voltaje. Esta es la fuerza mecánica de origen electromagnético promedio. ¿Qué conclusiones podemos tener? ¿Qué conclusiones podemos tener, jóvenes? Dice, en la mayoría de casos de problemas de conversión de energía electromecánica se consideran sistemas lineales o ideales. Esa es la primera conclusión. La segunda dice, generalmente se expresan las pérdidas magnéticas, eléctricas y mecánicas en los sistemas magnéticos al resolver ejercicios de conversión de energía electromecánica. Entonces vamos a ver un ejercicio de conversión de energía electromecánica. Aquí lo vamos a ver. Ahí está. Tienen un par de minutos para que lo lean y tomen datos.
Dice, problema 1, se tiene dos bobinas mutuamente acopladas. Se tiene dos bobinas mutuamente acopladas cuyas inductancias propias son L11 igual a L22 igual a 3 más 2 sobre 3x por 10 a la menos 3 henrios, donde x es diferente de 0. Repito, L11, o sea, la inductancia propia del estator igual a la inductancia propia del rotor, y esto igual a 3 más 2 sobre 3x por 10 a la menos 3 henrios, x diferente de 0, L12 igual a L21, o sea, esto igual a 1 sobre 3x por 10 a la menos 3 henrios, x diferente de 0. Entonces, tenemos aquí en la figura una bobina móvil que puede representar el rotor de un motor lineal, motores lineales que se mueven en dirección unidimensional, ¿no es cierto? Motores lineales. Y aquí una bobina fija que está adosada a la pared y cuya corriente se regula mediante esta resistencia y esta batería, ¿no es cierto? Tenemos acá la inductancia propia del estator, que es L11, la inductancia propia del rotor, que es L22, y la inductancia mutua entre ambas bobinas es L12. ¿Qué cosa nos piden? Dice, si la corriente I sub 1, fíjense lo que dice, si la corriente I sub 1 es 5 amperios DC, si la corriente I sub 1 es 5 amperios DC, y la corriente I sub 2 es igual a 0, y la corriente I sub 2 es igual a 0, calcular la fuerza eléctrica mutua entre las bobinas a un valor de X igual a 0.01 metro, ¿no? Si la corriente I sub 1 es igual a 5 amperios, DC, corriente continua, y si la corriente I sub 2 es igual a 0, calcular la fuerza eléctrica mutua entre las bobinas a X igual a 0.01 metro. B, si la corriente I sub 1 es 5 amperios DC y la segunda bobina está en circuito abierto y se mueve en la dirección positiva de X a una velocidad de 20 metros por segundo, determine la tensión en la segunda bobina cuando X es igual a 0.01 metro. Y C dice finalmente si la corriente es alterna, ahora la corriente I sub 1, 7.07, seno de 377T, la corriente I sub 2 es igual a 0 y el desplazamiento X igual a 0.01 metro, determinar la fuerza eléctrica instantánea y la fuerza eléctrica promedio. Entonces vamos a resolver el ejercicio, jóvenes. Ahí está. ¿No? Nos dicen que tenemos dos bobinas mutuamente acopladas, una bobina fija y una bobina móvil, ¿no? Entonces, para resolver el caso A, de este ejercicio, fíjense que tenemos que hacer, nos piden, dice el ejercicio, si la corriente I sub 1 es 5 amperios, fíjense, si la corriente I sub 1 acá, para responder a la pregunta A, nos dicen, si la corriente I sub 1 es 5 amperios, corriente DC, corriente continua, 5 amperios, y la segunda bobina, ¿no? Y la corriente en la segunda bobina es igual a 0, la corriente I sub 2, la corriente I sub 2, la corriente en la segunda bobina es igual a 0. Calcular la fuerza eléctrica mutua entre las bobinas, calcular la fuerza eléctrica mutua entre las bobinas cuando X es igual a 0.01 metro. Calcular la fuerza eléctrica mutua entre las bobinas cuando X
cuando X es igual a 10 a la menos 2 metros. 0.01. Entonces, fíjense, para resolver este ejercicio, que decimos, esa fuerza mecánica de origen electromagnético, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos la derivada parcial de la energía de campo respecto de X. ¿No es cierto? Y esta energía de campo es función de lambda de X. Pero cuando lambda permanece constante. Entonces, esa energía de campo, ¿a qué va a ser igual? Esa energía de campo, fíjense, esa energía de campo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a un medio de la autoinductancia propia del estator o de la bobina fija por la corriente I sub 1 al cuadrado más un medio de la inductancia propia del rotor por la corriente I sub 2 al cuadrado más, ¿qué decimos? La inductancia mutua L12 por la corriente I sub 1 por la corriente I sub 2. Ahí está. Entonces, como la corriente I sub 2 es igual a 0, fíjense, como la corriente I sub 2 es igual a 0, como esta corriente I sub 2 es igual a 0, se va a anular acá este término, porque la corriente I sub 2 es igual a 0, y se va a anular este otro término. ¿No es cierto? Porque la corriente I sub 2 es igual a 0. Entonces, ¿qué voy a tener? Que para una corriente I sub 2 igual a 0, esa energía almacenada en el campo, ¿a qué va a ser igual? Esa energía almacenada en el campo va a ser igual a un medio de la inductancia propia de la bobina 1 por la corriente I sub 1 al cuadrado. ¿No es cierto? ¿Cuánto es esa inductancia propia? ¿Cuánto es esa inductancia propia? Esa autoinductancia propia es un medio. Y esa inductancia por acá lo tengo 3 más 2 sobre 3x. Es acá 3 más 2 sobre 3x por 10 a la menos 3. Así está. Por 10 a la menos 3. Y todo eso multiplicado por la corriente I sub 1 al cuadrado. Por la corriente I sub 1 al cuadrado. Entonces, si ustedes reemplazan este valor para derivar acá en expresión esta fuerza mecánica de origen electromagnético, que va a ser igual, esta fuerza mecánica de origen electromagnético va a ser igual a menos justamente la derivada parcial de todo esto. I sub 1 es 5 amperios, es corriente al cuadrado, ¿no? Entonces, si ustedes reemplazan ese dato, aquí van a tener menos, y al hacer la derivada de 1 sobre x, ojo, la derivada, les hago recordar, la derivada del término 1 sobre x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos 1 sobre x al cuadrado. Así. Derivada de 1 sobre x respecto de x, obviamente.
Entonces este signo negativo con este signo negativo se van a eliminar y va a quedar un valor positivo. ¿Qué valor positivo me quedará? La siguiente. Me va a quedar aquí 10 a la menos 3 10 a la menos 3 sobre 3x al cuadrado por la corriente y su 1 al cuadrado. Esta va a ser la expresión de la fuerza. Lo vamos a utilizar más adelante. Lo vamos a utilizar más adelante cuando queramos calcular esta fuerza mecánica de origen instantáneo. Vamos a reemplazar solamente la corriente I sub 1 alterna, ¿no es cierto?, que nos están dando como dato. ¿Está claro, jóvenes, hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta? Aquí fíjense cuando van a derivar esta energía de campo, la derivada de un medio es una constante, un medio sale a multiplicar, la derivada de 3 es 0, la derivada de 2 sobre 3x es 2 tercios, derivada de 1 sobre x. O sea, va a ser 2 tercios menos 1 sobre x al cuadrado, por 10 a la menos 3 por la corriente is 1 al cuadrado. Este 1 medio se va a eliminar con este 2 y únicamente me va a quedar 10 a la menos 3 sobre 3x al cuadrado por la corriente I sub 1 al cuadrado. Entonces, reemplazando datos que tenemos. Esta fuerza mecánica de origen electromagnético para el caso A, cuando la corriente I sub 1 es 5 amperios y la corriente I sub 2 es igual a 0, me va a salir que esta fuerza mecánica de origen electromagnético va a ser igual, así decimos, a 10 a la menos 3, 10 a la menos 3, entre 3 por x al cuadrado. ¿Pero cuánto vale x? X es 0.01 metro. 10 a la menos 2 metros. Todo esto elevado al cuadrado por la corriente is 1 al cuadrado, o sea, por 5 al cuadrado. Por 5 al cuadrado. ¿Cuánto nos sale eso? Eso nos sale 25 y eso nos sale acá 83.3 newtons. 83.3 periódico newton. Hemos calculado la fuerza mecánica de origen electromagnético para el primer caso. Cuando la corriente I sub 1 es igual a 5 amperios y cuando la corriente I sub 2 es igual a 0. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta acá para la primera parte? No hay preguntas, seguimos entonces.
¿Qué dice la parte B? Dice, si la corriente ISU1 es 5 amperios DC y la segunda bobina está en circuito abierto y se mueve en la dirección positiva de X a una velocidad constante de 20 metros por segundo, determinar la tensión en la segunda bobina cuando X es igual a 0.01 metro. ¿No? Determinar la tensión en la segunda bobina cuando X es igual a 0.01 metro. Entonces, fíjense, para este segundo caso, ¿qué tenemos? Para este segundo caso tenemos lo siguiente. Fíjense, para este segundo caso tenemos lo siguiente. Caso B, digamos. Caso B. Fíjense, la corriente ISU1 sigue siendo 5 amperios. La corriente ISU1 sigue siendo 5 amperios. La corriente ISU2 dice está en circuito abierto. Si está la bobina móvil en circuito abierto, ¿cuánto será su corriente ISU2? Si está en circuito abierto, la corriente ISU2 sigue siendo 0. La corriente ISU2, así decimos, la corriente ISU2 va a ser igual a 0. Dice, la bobina móvil se mueve en línea recta a velocidad constante. Quiere decir que la bobina móvil está haciendo un MRU. Entonces su velocidad va a ser igual a 20 metros por segundo. Quiere decir que la velocidad de la segunda bobina, la de la bobina móvil, es un MRU, por lo tanto esa velocidad derivada de X respecto del tiempo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 20 metros por segundo. Esa bobina se va en línea recta a velocidad constante. Entonces me piden la tensión inducida en la segunda bobina. Hay que hallar esta FEM inducida en la segunda bobina. ¿No? Hay que hallar la FEM SU2. La FEM SU2. Esto es lo que me piden calcular. ¿Cuál es la tensión inducida en la segunda bobina? ¿No? Y esta FEM, de acuerdo con la ley de Faraday, ¿qué tenemos? Esta FEM SU2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al número de vueltas del embobinado 2 por la derivada del flujo, ¿no? Respecto del tiempo. N de derivada del flujo respecto del, pero flujo ¿dónde? Aquí, en la bobina 2. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué decimos? Esto va a ser igual a la derivada de lambda sub 2 respecto del tiempo. Este es flujo 2. Cuando introducimos N por flujo, la flujo concatenado. ¿No es cierto? Entonces tenemos acá que la FEM SU2 que queremos calcular va a ser igual a la derivada del flujo concatenado 2 respecto del tiempo. Ese flujo concatenado 2, fíjense, ese flujo concatenado 2, ¿a qué va a ser igual? Ese flujo concatenado 2 va a ser igual a la inductancia mutua L21 por la corriente ISU1 más la inductancia propia L22 por la corriente ISU2. Si quisiéramos recordar para el flujo concatenado 1, este L1 a que va a ser, esta lambda 1 a que va a ser igual a la inductancia propia de la bobina 1 por la corriente ISU1 más corriente ISU1 más la inductancia mutua L12 por la corriente ISU2. Entonces, fíjense, tenemos que L2, lambda 2 depende de la inductancia mutua y de la inductancia propia.
pero está multiplicada por la corriente I sub 2 aquí. Nuevamente, como la corriente, que es I sub 2 es igual a 0, como esta corriente I sub 2 está en circuito abierto, la bobina móvil, esta bobina móvil está en circuito abierto, esta corriente sigue siendo 0, este término se elimina, porque la corriente I sub 2 es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, que ese flujo concatenado 2, así decimos, ese flujo concatenado 2, ¿a qué va a ser igual? Ese flujo concatenado 2 va a ser igual a la inductancia mutua L21 por la corriente I sub 1. ¿Cuánto vale la inductancia mutua L21? Vale 1 sobre 3x, 1 sobre 3x por 10 a la menos 3, 10 a la menos 3, ¿no es cierto? Por la corriente I sub 1. ¿Pero cuánto vale la corriente I sub 1? 5 amperios. La corriente I sub 1 vale 5 amperios. Ahí está. Entonces, esa FEM E sub 2, esa FEM E sub 2, ¿a qué va a ser igual? Esa FEM E sub 2 va a ser igual a la derivada respecto del tiempo, de toda esta expresión, de 5 por 10 a la menos 3, 5 por 10 a la menos 3, todo esto entre 3 por 1 sobre x. Así es. ¿No es cierto? Entonces, aquí voy a hacer un artificio. ¿Qué artificio voy a hacer? El siguiente artificio. Fíjense, esto de aquí va a ser igual a 5 por 10 a la menos 3, ¿no es cierto? Entre 3, ¿no es cierto? Y aquí lo multiplico por el diferencial de x y lo divido entre el diferencial de x. Aquí voy a hacer un artificio. Voy a multiplicar por el diferencial de x, y también voy a dividir entre el diferencial de x para no alterar la igualdad. Entonces, ¿qué voy a tener ahí? Completo de poner los términos, digo, derivada de x respecto del tiempo, ¿no es cierto? Por derivada, acá que digo derivada de 1 sobre x. 1 sobre x. Ahí está. Entonces, ahora sí voy a poder derivar, derivada de 1 de x respecto de x va a ser menos 1 sobre x al cuadrado. Y esta derivada de x respecto al tiempo que viene a ser la velocidad. Entonces, ¿qué voy a tener? Esto va a ser igual a 5 por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3, entre 3, ¿no? Por la derivada de 1 sobre x al cuadrado, que es menos 1 sobre x al cuadrado, pero este x es evaluado en ¿cuánto? Este x es evaluado en 0.01 metro. 0.01 metro. ¿No es cierto? Entonces, reemplazando datos, fíjense, esa FEM inducida en la bobina 2, el voltaje en la bobina 2, ¿a qué va a ser igual? Reemplazando datos, va a ser igual a menos 333.3 voltios. Menos 333.3 voltios. Ahí está. Entonces, el hecho que me salga negativo quiere decir que la polaridad es contraria.
Preguntas hasta acá, dudas, por favor. Preguntas, dudas. ¿No hay preguntas? Pasamos a la siguiente pregunta, entonces, a la parte C. Voy a borrar. ¿Qué dice la parte C? Dice, si la corriente I sub 1, fíjense lo que dice, si la corriente I sub 1 es 7.07, seno de 377t, y la corriente I sub 2 es igual a 0, y X es igual a 0.01 metro, determinar la fuerza eléctrica instantánea y la fuerza eléctrica promedio, ¿no? Ojo lo que dice, si la corriente I sub 1 es 7.07, seno de 377t, la corriente I sub 2 es igual a 0 y el X es 0.01 metro, determina la fuerza eléctrica instantánea y la fuerza eléctrica promedio. Para corriente alterna, ¿cierto? Cuando la corriente es corriente alterna igual a 7.07 seno de omega t, y omega es WT, W es 377 radianes por segundo. Entonces, ¿qué tenemos para este tercer caso? Para este tercer caso tenemos lo siguiente. La corriente I sub 1 es una corriente que depende del tiempo. La corriente I sub 1 de t. Esa corriente, fíjense, esa corriente es ahora 7.07, 7.07, ¿no? Seno de 377t. Seno de 377t. La corriente I sub 2 I sub 2 es igual a 0, ¿no es cierto? Y X es igual a 0.01 metro. 0.01 metro. Ahí está. Entonces, del caso A, en el caso A, habíamos obtenido una expresión de la fuerza mecánica de origen electromagnético cuando la corriente I sub 2 era igual a 0. Y esa fórmula era igual a 10 a la menos 3 entre 3x al cuadrado por la corriente I sub 1 al cuadrado. Pero en este caso la corriente I sub 1 va a ser función del tiempo, ¿no es cierto? Quiere decir que acá esta corriente tenemos que reemplazarlo acá. Esta corriente I sub 1, esta corriente I sub 1, tenemos que reemplazarlo acá. Esta corriente I sub 1, esta corriente I sub 1, tiene que ser reemplazada por esta ecuación.
Entonces, la corriente I2 sigue siendo 0, para X 0.01 metro. Evaluando, ¿no? Reemplazando 10 a la menos 3 entre 3 por 0.01 al cuadrado por 7.07, ¿no? Entonces, reemplazamos los datos, ¿no? Tendríamos la fuerza eléctrica, la fuerza mecánica de origen electromagnético instantáneo. Fuerza mecánica de origen electromagnético instantáneo. ¿A qué sería igual esto? Sería igual a 10 a la menos 3 entre 3 por 10 a la menos 2 al cuadrado por 7.07 al cuadrado, seno cuadrado de 377. T. Que si ustedes evalúan correctamente este producto, esta fuerza electromagnética instantánea, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 166.616.616 seno cuadrado de 373. Seno cuadrado de 377. Entonces les pregunto, esta función, ¿qué periodo tiene? A ver, por el chat o por ya ustedes saben qué periodo tiene esta es la fuerza electromagnética, esta es la fuerza mecánica de origen electromagnético instantáneo. ¿Qué periodo tiene esta función? Ya lo vimos en la clase pasada. A ver, recuérdenmelo, por favor, por el audio, por el chat. ¿Qué periodo tiene esa onda? ¿Qué periodo tiene esa onda, jóvenes? Es una onda seno cuadrado de WT. Mientras se están recordando, les voy a decir que la fuerza mecánica de origen electromagnética promedio es igual a 1 sobre el periodo integral de 0 hasta ese periodo. ¿Cuánto es el periodo, jóvenes? A ver, de la fuerza electromagnética instantánea diferencial de WT. Ahí está. ¿Cuánto es el periodo de esta onda? Ese 166 sale 166.616 por la integral. Nadie. 1 sobre pi. El periodo es pi. Integral de 0 a pi de esta función F, fuerza mecánica de origen electromagnético, diferencial de WT. ¿Cuánto sale esta integral? ¿Cuánto sale esta integral, jóvenes? A ver, por el chat o por el audio. Donde f de t es esta expresión. Ya no f de t, sino simplemente, acá sería seno cuadrado de WT, ¿no es cierto? Aquí sería simplemente seno cuadrado, si decimos, seno cuadrado de 377. Seno cuadrado
9W. ¿Cuánto sale esta integral? Jóvenes, ¿se acuerdan? A ver, díganlo, por favor. ¿Nadie? ¿No se acuerda cuándo sale esa integral? 1/2, profesor. 1/2, muy bien, así es. Esta integral sale 1/2. Esta integral, ya saben ustedes que sale 1/2. Por lo tanto, esa fuerza electromagnética average o promedio, esa fuerza electromagnética average o promedio, le va a salir 83.307. 83.307 newtons. Ahí está. Entonces, la respuesta para la fuerza mecánica de origen electromagnético instantánea es esta de acá, es la fuerza electromagnética instantánea, ¿no es cierto? Y la fuerza electromagnética promedio es esta otra respuesta. Bien, jóvenes, hemos llegado al término, son las 6 en punto, justo hemos terminado a las 6. ¿Alguna pregunta? Ya nos veríamos mañana. Repito, no, con ustedes es el martes, ¿no es cierto? El martes, ¿qué día estamos el próximo martes? Estamos el día jueves 25, el martes 30. El martes 30 terminamos conversión, la última parte, y entramos a ver arrollamientos. Arrollamientos. Entonces, ya estaríamos, y la siguiente, en diciembre, tendríamos el martes 7, estaríamos acabando con la teoría, darían su práctica el día jueves 9, y entonces tendrían una semana en blanco para que estudien, para que repasen. Les dije que iba a viajar, jóvenes. Dios mediante, estoy viajando muy lejos, entonces le voy a dejar la semana libre del 13 de diciembre al 17 de diciembre. Y el examen final sería el martes 21. Martes 21 de diciembre. En la misma hora. Profesor, una consulta. Dime. El examen final lo podría pasar para el jueves. Lo que sucede es que muchos de mis compañeros tenemos justo antes del examen parcial, un examen parcial de medidas. Y es un poco pesado. Ya, pues está bien, no hay problema. Entonces, me mandas un correo, por favor, en la semana, la semana siguiente a la práctica sería, si este jueves 9 dan la práctica, ese mismo día, me hace recordar, al empezar la práctica, me hace recordar para tomarles el examen final, el día jueves 23 de diciembre. ¿Me parece? ¿Qué dice la Sí, profesor, mayoría? está bien. Entonces, ¿cuál es tu apellido para que me hagas recordar? Asto, profesor. Asto Joaquín. Velasco. Ya, le mando correo. Joaquín, me mandas un correo y me dices, me haces recordar para decirle, para quedar que el día del examen final va a ser el día jueves 23 de diciembre. Entonces le envío un correo después o antes de la práctica 4. En la práctica va a ser el día jueves 9. Sí, pero me dijo que le mande un correo. Un día antes del jueves 9. Ya, profesor, está bien. Para Muchas cosa gracias. que el día jueves 9 que tenemos la última práctica, ahí les digo,
como me vas a hacer recordar, les digo que el examen final se va a tomar el día jueves 23 de diciembre. Pero tiene que ser antes de la práctica para justamente cuando empiece la práctica o en mitad de la práctica avisarles que el final va a ser el día jueves 23. ¿Ya, Joaquín? Está bien, profesor. Sí, profesor, muchas gracias. Yo le mando correo antes de la práctica. Profesor, Sí. profesor, no llegó a subir el solucionario de la tercera práctica en Moodle, o al menos no. Ahorita lo subo. Gracias por recordarme. Ahorita lo subo. Lo va a subir. Estamos en la semana. ¿Qué semana es esta? Esta es la semana, a ver, 12. déjeme ver, semana 12, ¿no? Lo voy a subir en la semana 12, por favor. Semana 12. Ya, profesor, gracias. Y ahorita lo subo. Gracias. Ya, joven, entonces quedamos así. Nos vemos. Hasta luego, Gracias profesor. por Buenas escuchar. tardes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Muchas profesor. gracias. Nos vemos. Recording stopped.